Buenas. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué en las películas básicamente cualquiera que escribe en un ordenador tiene un nivel 100 de mecanografía? Es absolutamente impresionante lo rápido que escriben, no utilizan el ratón para básicamente nada. Es una cosa que siempre me ha parecido muy curiosa. Pero bueno, coñas aparte, vamos allá con mucha información porque el vídeo de hoy viene bastante cargado. Por ejemplo, hoy comenzamos aquí hablando de que el bueno de Nate Tejeda ha dejado caer que hay un State of Play en camino. Un evento de PlayStation tendría lugar aproximadamente en torno a la semana del jueves 12 de febrero. Marca esa fecha más como una fecha referencia de momento en cuanto a lo que deberíamos esperar. No aclara, eso sí, si va a haber videojuegos importantes, muchos videojuegos propios o pocos, simplemente que esa es la semana donde tenemos que esperar que Sony haga su puesta en escena. También podría ser un evento donde, por ejemplo, se dirán fechas como la de Control, mismamente, aparte de otra serie de videojuegos que no necesariamente son los suyos. Entiendo que también están esperando un poco la situación en el momento para darle fecha a Wolverine, pero en fin, aquí lo daremos como siempre. Arrancamos el vídeo bastante ligeros y en este caso comenzamos hablando de Final Fantasy VII Remake, un videojuego que abandonó su exclusividad con PlayStation y ahora pues también se encuentra disponible tanto en Nintendo Switch 2 como en las consolas Xbox Series. Y la cuestión es que parece que el videojuego está teniendo muy buena recepción por parte de ambas comunidades. Por un lado, la más importante, la de Nintendo Switch, es la que ha llevado el videojuego hasta el puesto número 2 entre los más vendidos. Y ojo, esto también se traslada al formato físico, que pese a ser una polémica keycard, el videojuego pues ha tenido muy buena recepción entre la comunidad de jugadores y está obteniendo unas ventas muy interesantes, pero en lo que es la tienda digital, puesto número 2, y más teniendo en cuenta que en la tienda digital de Nintendo lo que más se vende son sus videojuegos propios, con lo cual es bastante meritorio llegar hasta ahí. Por otro lado tenemos a Xbox, la cual, como no, pues ha tenido una pequeña polémica, ya que durante la semana pasada muchos usuarios reportaban que Final Fantasy VII apenas se había quedado en el top 40 entre los más vendidos. Esto, por supuesto, es la manipulación habitual, ya que las ventas en la tienda oficial de Xbox se actualizan cada martes. El martes pasado no había salido Final Fantasy VII, lo que estuviera vendiendo eran reservas. A día de hoy, cuando ya se ha actualizado, el videojuego se encuentra en el puesto número 9, ha entrado básicamente en el top 10 de los videojuegos más vendidos y esto incluso gente de la propia compañía lo está celebrando en redes sociales. Square está contenta. Hay gente que a día de hoy tiene como una extraña fantasía bastante peculiar de que se vuelva a abandonar a las otras plataformas y se quede como un videojuego exclusivo. Lo siento, Square ha entendido perfectamente que va a sacar más dinero vendiendo en todas las plataformas que en una sola, pero es una mera cuestión de aritmética, no pasa absolutamente nada, esto ya no va a cambiar a estas alturas de la vida. Creo que han tomado un buen camino y la comunidad, pues aunque sea un videojuego antiguo, está respondiendo. Y cuando digo antiguo me refiero a que siendo un videojuego que tiene casi 6 años, entiéndase por parte de mucha gente, y esto es lo que a más de uno no le entra en la cabeza, que no va a ser el número 1 en ventas de estas plataformas. Han sido 5 años de estar omitiendo a una comunidad y un videojuego que lo que se tenía que ver ya se ha visto. Para mi gusto, demasiado está vendiendo fuera ahora en estas plataformas. Pero bueno, yo me lo he comprado y Dios sabe que me lo estoy gozando. Vamos ahora precisamente a hablar de un videojuego que seguro que muchos de vosotros también os vais a gozar cuando salga. La cuestión es ¿cómo va a salir? Vamos a hablar de GTA 6, el título que genera esa incertidumbre en la industria del videojuego, el título que lo tiene retenido básicamente todo en cuanto a fechas, y el título que ayer tuvo una nueva polémica, porque según ciertos medios de comunicación, creo que han sido en Holanda y alguno más, han comunicado que parece ser que Rockstar está tanteando sacar el videojuego solo en formato digital. Me refiero de lanzamiento, luego más adelante, semanas o meses después, ya entonces sacaría una edición en formato físico, tanto para Xbox como para PlayStation. ¿Esto a qué se debería? ¿Cuál es la intención con esta estrategia? Pues, según lo que dicen estos medios de comunicación, de aplicarse, porque esto de momento se supone que es algo que están tanteando de manera interna, esto no es algo que os tengáis que tomar como algo que va a pasar sí o sí,
Lo que se dice básicamente es evitar las filtraciones, porque ya sabéis que muchas veces cuando sale un videojuego a alguien le dan una copia física de una manera anticipada, otros incluso la roban, porque esto sucede, y al final pues empiezan a publicar de todo a través de las redes sociales, y eso es lo que quieren evitar. Es algo que de hecho sucede mucho con los videojuegos de Nintendo. En este caso, pues prácticamente cualquier videojuego importante se filtra en edición física por alguna tienda una o incluso a veces 2 semanas antes del lanzamiento. De hecho, es a partir de ahí, a través de lo cual han pirateado ciertos videojuegos, porque las copias físicas, como son una distribución que en el momento en el que caiga en manos de alguien ya puede extraer datos o puede ponerse a jugar al videojuego, se acabó. Ahí ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces Rockstar está contemplando esta situación, y más después de todo lo que ha pasado con GTA 6, un videojuego que tuvo una de las filtraciones más bestias de toda la historia. Vamos, esto fue un absoluto desastre, se empezó a ver de básicamente todo, y algunos incluso hablaban de un retraso definitivo del videojuego por esto. No sucedió, pero obviamente es algo que dolió bastante, y quieren evitar a toda costa que algo así pueda volver a suceder. ¿Queréis que os sea completamente honesto? Yo no me lo trago. Yo no me lo trago. Si esto sucede, si esto en algún momento se publica y dicen que es por estas circunstancias, yo no me lo creo. Perdonadme que discrepe y que no me crea ciertas cosas de estas compañías y de esta industria tan maravillosa, sobre todo cuando hablamos de un videojuego del cual lo que más se está debatiendo con diferencia es la posibilidad de que haya una subida de precio, de que este videojuego pues a lo mejor en vez de 80 cueste 90. De momento estamos en terreno de especulación, pero es el videojuego que más fácilmente puedes poner a un alto precio porque sabes que lo vas a vender. Pero claro, tú cuando vas a comprarte un videojuego en formato físico realmente no sueles estar atado al precio oficial. Yo en realidad pues la mayoría de juegos físicos que me compro, de Xbox, de PlayStation y especialmente de Nintendo Switch, siempre me los encuentro en rebaja, siempre me los encuentro en oferta, porque al fin y al cabo las tiendas a veces asumen ganar menos dinero con tal de fidelizar al cliente, y con el formato físico pueden rebajarlo. En las tiendas digitales no. En las tiendas digitales el precio de salida es el que te comes, y concretamente recordar que esto se lanza solamente en videoconsolas. Así que pues a mí me da la sensación de que si esto se hace es más por monetizar el 100% del videojuego, porque si lo lanzas en digital lo monetizas al 100%, salvo que a lo mejor, yo que sé, en Xbox alguien utilice los puntos rewards, ¿vale? Por supuesto se pueden hacer trampantojos igualmente, o por ejemplo en PlayStation compraros una tarjeta prepago en el enlace de la descripción que os salga un poco más barata, una tarjeta de 100 euros que os vale 85, pues así puedes ahorrar, pero es más difícil, obviamente, y la mayoría de la gente eso no lo sabe. Así que pues yo dejo aquí la información y también dejo mi teoría en la caja de comentarios, podéis dejar la vuestra. De hecho, fijaros cómo la compañía Capcom va a sacar Resident Evil Requiem sin ninguna clase de problema tanto en físico como en digital, y es un videojuego que está mucho más expuesto a los spoilers, ya que se trata de un videojuego pues más corto y con un impacto narrativo que puede ser fácilmente revelado. Pero bueno, hablando de este videojuego, han salido los primeros análisis, o más bien pre-análisis de este título, y nos han comentado cosas bastante chulas. En general, todos los medios de comunicación que han tenido acceso a alguna hora suelta de este videojuego están encantados. Nos comentan que vamos a tener al menos hasta 2 enemigos que van a hacer un poco las labores que en su momento pues hicieron el amigo Nemesis o el señor Mr. X, como lo queráis llamar. La cuestión es que vamos a tener ese típico enemigo pesado siguiéndonos por todas partes, y según la sección del videojuego y también según el personaje, pues las cosas van a ir cambiando un poco, incluso puede que haya alguno más. La cuestión es que de hecho la experiencia se siente muy fresca para los jugadores, para la gente que ha estado disfrutando de este videojuego. Nos comentan que cuando juegas con Grace parece la experiencia de Resident Evil 2 Remake, se parece un poco a ese estilo de juego, y luego pues cuando manejas a Leon es como una versión un poco más avanzada de Resident Evil 4, donde estás digamos menos expuesto, donde tienes muchas más cosas
con las que manejarte, aparte de las patadas voladoras y todo ese tipo de cosas. Claro, es como una especie de experiencia definitiva, mezclando pues lo que ha gustado tanto de unos como de otros, a ver qué tal funciona eso. Pero lo que nos comentan también es que la ambientación es sobresaliente, que hay sitios que recuerdan mucho al primer Resident Evil, y es que todos nos dejan caer que esto es un homenaje completo a la saga, que vamos a sentirnos como en casa con los principales videojuegos que nos ha traído esta franquicia. Y más allá de eso, pues alguna revelación de historia que en este caso me voy a ahorrar por aquí. Por cierto, también tenemos datos interesantes, y es que en cuanto a lo que es el rendimiento del videojuego en el mundo de las consolas, vamos a tener una modalidad de buena calidad a 4K de resolución y otra modalidad que va a priorizar los frames por segundo. Eso aplica tanto para la PlayStation 5 como para Xbox Series. No sabemos en este caso cuánto será el rendimiento en Nintendo Switch, aunque mediante seguramente algunos tests lo veamos de manera anticipada. Nos han comentado, eso sí, que por ejemplo en PlayStation 5 Pro se va a poder compaginar tanto el 4K con los 60 frames de manera continua, que va a haber una resolución máxima a un rendimiento máximo, y que incluso podrás bajar un poco lo que es la resolución, seguramente cayendo incluso por debajo de los 1080, para alcanzar tasas de hasta 120 frames, pero eso, repito, solamente en PlayStation 5 Pro, más allá de en PC, que obviamente pues con las tecnologías se puede llegar incluso más lejos. Hay detalles también bastante chulos que han comentado, como que por ejemplo ciertos muertos vivientes están como obsesionados con que las luces estén encendidas, y si le disparas a unas como que se vuelven locos e intentan arreglarlo de alguna manera. Puedes jugar un poco con ese rollo ambiental. Parece un videojuego que está muy bien cuidado y con muchísimo cariño encima. Muchísimo cariño le tienen que dar también a este videojuego que os estoy dejando en pantalla. Se llama Highward. Un título que ayer comentábamos que se lanzaba precisamente, el videojuego que cerró la famosa gala de los Game Awards que tuvimos hace poco, y que la gente pues no se terminaba de explicar cómo eso podía ser el cierre, ya que se veía pues un videojuego de estos típicos multijugador, estilo Overwatch, mezclado con otro mogollón de videojuegos, que tampoco parece lo más atractivo del mundo ni que te venda nada nuevo básicamente, pero en fin, fue un videojuego que dejó un sabor bastante agridulce, pero sin embargo ayer las cosas parecía que comenzaban muy bien para este título, con casi 100.000 jugadores simultáneos en Steam. También está para videoconsolas, pero la cuestión es que los números no parecían malos, están muy lejos de números de otros videojuegos como Concord y compañías que se quedaron muy atrás. Pero claro, luego hubo un pequeño problema, que es que el videojuego no dejaba entrar a la gente, y la gente empezó a salir espantada. Al cabo de las pocas horas ya había perdido a la mitad de los jugadores. Se estaban yendo básicamente todos porque no aguantaban más las colas. Alguno incluso entraba, perdía una partida, lo sacaban, tenía que volver a hacer cola, y eso pues la verdad que para este tipo de videojuegos no es agradable. Y hombre, hay que decir que alcanzar casi 100.000 jugadores está muy bien, pero se trata de un videojuego gratis. No es lo mismo alcanzar 100.000 jugadores cuando eres un videojuego para un solo jugador, cuya historia empieza y acaba, y obviamente pues a partir de ahí lo vas a abandonar. Ese es el problema que tienen estos videojuegos, que no es cómo empiezan, sino cómo se mantienen. Esa es la clave. Y la cuestión es que este videojuego no ha sabido ni mantener el primer día. Y yo no estoy entrando en si el videojuego es bueno o malo, yo ni me he molestado, lo digo así. A lo que estoy entrando precisamente es que esta clase de videojuegos tienen que mantener a su audiencia, y sobre todo en el largo plazo tienen que saber tener una cadencia de contenido que les enganche. Eso le cuesta incluso al propio Fortnite, que es el mayor exponente que tenemos de todo eso. Son los que mejor lo hacen, y sin embargo para ellos también es difícil, tienen que ponerse muy imaginativos y gastar mucho dinero. Y esta gente pues ha tenido un descuido muy grande, la comunidad está cabreadísima, dejando reseñas muy negativas, repito, no tanto porque el videojuego sea bueno o malo, es porque no podían jugarlo. Y si tú generas este rechazo de entrada, a largo plazo vas a tener problemas. A este videojuego yo no le veo mucho recorrido, como no lo arreglen ya. Cuando yo estoy grabando este vídeo eso ya tiene que estar arreglado, porque es que si no, el videojuego está automáticamente muerto. Pero bueno, nada que me sorprendiera. Y para ir cerrando vamos allá con algunas actualizaciones bastante guapas, como por ejemplo la de este videojuego que estáis viendo en pantalla, uno de mis títulos fetiche del 2025, Val for Pit.
título que acaba de recibir una actualización para todas las plataformas con contenidos bastante interesantes, como por ejemplo un modo infinito. Sí, podrás estar avanzando en un nivel hasta básicamente lo que aguantes. En ese sentido, pues, buena suerte. Es para retarte a ti mismo, principalmente. Luego también tendremos nuevos personajes, por supuesto cada uno con sus habilidades asociadas y todo ese tipo de cosas. Será un nuevo prisma con el que divertirse, y también incluso habrá nuevo tipo de disparos, nuevo tipo de, abro comillas, pelotas. Es como lo han descrito ellos, aunque suene mal, la verdad. Os comento que de momento no se han agregado nuevos logros o trofeos, ni en PC ni en videoconsolas. En ese sentido, los que lo hayáis completado como yo al 100%, podéis respirar tranquilos. A futuro, no. Para cerrar, quiero comentar un pequeño detalle sobre el vídeo de ayer, que tratábamos sobre los videojuegos más vendidos que había en los Estados Unidos de América, con el informe de Circana en mano, y hablábamos de las ventas globales que había habido durante el 2025. Mirad, algunos me decían que esos datos no son de fiar. ¿Sabéis por qué? Pues obviamente porque entraron ciertos videojuegos que a ellos les disgustan o que odian por diferentes motivos. Guerra de consola y política basura. Bien, pues lo siento mucho, esos datos son datos objetivos, ¿vale? Los datos de Circana nunca se han discutido, jamás de los jamases, porque ellos trabajan solo con información oficial. De hecho, en esa lista no aparecen videojuegos que han sido claros éxitos, como por ejemplo Expedition 33, como por ejemplo Mario Kart, como por ejemplo Assassin's Creed Shadows. Esos videojuegos, si no están en esa lista, principalmente es porque esas compañías no dan los datos completos. Expedition 33 da los datos globales de ventas. Sabemos que ha vendido como unas 6 millones de copias, pero ellos no saben cuánto ha vendido en Estados Unidos ni lo han facilitado, por eso no aparece ahí. Assassin's Creed Shadows se sabe que ha sido un éxito porque apareció en todas las listas de ventas a lo largo del año, pero no tienen un claro punto de cuánto se ha vendido en los Estados Unidos de América en formato digital. No hay datos digitales de Ubisoft, así que por eso no lo pueden incluir, porque con el físico no da. Así como Mario Kart World, de lo cual solamente conocen los datos en formato físico, pero no conocen los datos digitales porque Nintendo tampoco los da. Nintendo no da datos de las ventas digitales, así que como el videojuego ese mayormente se ha comprado junto con la videoconsola, pues no hay nada que hacer. Pero es que repito, esos son datos, no es opinión, no te pelees conmigo, es un dato crudo, punto pelota. En la caja de comentarios, por supuesto, podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y obviamente, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.